Ya está grabando. Bien, entonces si ven la diapositiva, nos encontramos entonces con todo lo que tiene que ver con el plástico. Y por eso tan importante sustituir ese plástico industrial con componentes químicos con plástico que sea ya biodegradable o que tenga al menos una característica de plástico free BPA. Bueno, lo segundo que está relacionado con lo que habíamos hablado, la contaminación por fertilizantes químicos. Un laboratorio como Monsanto, como Syngentax, de los cuales Monsanto fue expulsado de Europa el año pasado. Cuando yo digo expulsado es porque el bloque, la mayoría de los países en bloque de la Unión Europea, expulsa a Monsanto por ser una de las grandes laboratorios de productos químicos agrícolas en el mundo, que producto de su dispersión, utilización, ha generado graves daños al suelo y al aire en muchos países en el mundo. Por lo tanto, la Unión Europea, o la gran mayoría de los países de la Unión Europea, determinó expulsar a Monsanto de sus territorios de producción. El problema es que Monsanto a nivel mundial quedó, digamos que, sin estructura, y lo que hizo fue Bayer comprarlo. Y ustedes saben que todo lo que es Bayer es bueno, ¿no? Entonces Colombia tenemos una serie de laboratorios químicos que han venido haciendo daño desde hace muchos años. Y hoy en día, pues los laboratorios a nivel de salud, pues también. Bueno, entonces los fertilizantes son unos componentes químicos que se le adicionan al suelo para permitir que tenga la planta los nutrientes necesarios para su desarrollo. Es un activante, es un acelerador del proceso de desarrollo de una planta. Si una planta antes crecía y fructificaba a los 6 meses, ahorita los hacen 3. Si una planta antes crecía y fructificaba a los 6 meses y ahorita lo hace en 3, ¿es normal o anormal? Es anormal. Es anormal, entonces nosotros estaríamos consumiendo una gran cantidad de productos con una tendencia normal y generaría daños en nosotros porque nosotros estamos supeditados a las características nutricionales y los componentes químicos que pueda tener un fertilizante. Y hay fertilizante a fertilizantes, ¿no? Por ejemplo, la cal dolomita. Cuando ustedes ven que hay una mina de cal, esa cal es aprovechada para transformarse, y en las fincas usted sabe que si usted tiene un terreno que tiene unas condiciones no óptimas, que de pronto es una tierra arcillosa que se vuelve como plástica, como plastilina más bien, entonces uno le adiciona cal y se convierte en una tierra que es más espolvorosa, ¿sí? O sea que pierde las características plásticas como tal cuando hablamos de la arcilla. Pero la arcilla tiene contenido una gran cantidad de nutrientes y cuando se le quita esta estructura pegajosa, libera toda esa gran cantidad de nutrientes. Por eso es tan importante los terrenos que son arcillosos. Ahora, eso es algo natural, quiere decir que la misma naturaleza le está proporcionando químicos naturales. El problema es cuando son químicos artificiales y conforman fertilizantes. Pues los fertilizantes son componentes químicos aceleradores. Primero está la semilla transformada genéticamente, luego viene el segundo factor, que son la utilización de componentes químicos fertilizantes para acelerar el proceso de desarrollo de esas plantas, ¿sí? Luego viene el tercero, que está ahí enlistado, contaminación por plaguicidas. Quiere decir que toda esa cantidad de insecticidas, fungicidas, son componentes químicos, muchos de ellos artificiales. Esto se creó después de la Segunda Guerra Mundial, donde determinaron que así como mataba a una gran cantidad de gente un componente químico, ¿sí? Por eso se pensaba que las siguientes guerras iban a ser las guerras químicas, y salió siendo la guerra biológica, que desde hace mucho tiempo también se venía trabajando.
hoy en día, pues digo yo que puede ser esto, lo del coronavirus, una guerra química, perdón, una guerra que tenga que ver con transformaciones biológicas, una guerra biológica, ¿cierto? Pero veníamos de un análisis y distribución, dispersión de componentes químicos para las guerras, como sean, eran en las armas químicas que inclusive hasta años pasados utilizaron por allá en el Medio Oriente. Tenemos que la contaminación por plaguicidas es para controlar que otras plantas existan alrededor o otros organismos existan alrededor de la planta que es objeto de producción. Pero mi pregunta es, si un maíz, siendo transgénico, ¿por qué un maíz cuando se fumiga, que quiere decir se fumiga con herbicidas que es para matar otras plantas o para otros animales, ¿por qué el maíz no se quema, pero el resto de las plantas sí y se mueren? ¿Cuál es la razón fundamental? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen, muchachos? Esto es una pregunta. ¿Por qué cuando una planta se fumiga, por qué esa planta, maíz, por ejemplo, o si es algodón, por qué esa planta no se muere, no genera ninguna transformación, pero sí el resto de las plantas se pueden morir alrededor de ella, que no es objeto de... Yo creería que por el componente que tiene el insecticida que se echa, porque pues, o No te sea, entendí. yo conozco pues El insecticida o el químico está... y ella tiene Sí, cultivo de, por ejemplo, de la tomate compañerita va a terminar, Nicole. y o sea, los componentes que ella utiliza para poder fumigar los campos siempre pues contaminan el pasto que, o sea, hierba que siembran alrededor. Pero en sí la mata que ellos producen no muere. ¿Por qué? Entonces, yo creería que es por el componente que trae el producto o no sé si es la semilla o... ¿Qué dice Elkin? Pues también es algo muy similar a lo que dijo la compañera Nicole referente a que pues están modificados específicamente para que afecte, para que proteja o afecte alguna entidad o ente de la planta que no está referida a la planta, o sea, está directamente modificado para que afecte a lo que está en torno a la planta, más no a la planta, supongo. Partimos de la semilla transgénica. ¿Por qué se habla de semilla transgénica? Porque en laboratorio hacen que, partamos del fertilizante y luego hablo nuevamente del plaguicida. El laboratorio hace que la semilla requiera consumir más nutrientes. Por eso entonces que tiene un fertilizante, por ejemplo, para muchos cultivos, el 10-30-10, el triple 15, son componentes que hacen que la planta se desarrolle eficientemente, pero transforman genéticamente la semilla para que coma más. La otra es que transforman a la semilla para que sea más resistente, ¿sí? Cuando hablamos de resistencia es que su estructura, cuando se fumiga, ¿cierto? La estructura es que va a ser absolutamente resistente para que cuando se fumigue, esa planta no se queme, no se dañe, pero el resto de plantas, como no son transgénicas y como no han sido trabajadas en laboratorio, pues obviamente van a morir. Por eso es que hablan del poder de resistencia. Es que lo primero que habla a los campesinos de unas plantas es que usted debe comprar semillas que sean resistentes, ¿sí? Entonces, los laboratorios transforman genéticamente la semilla para que consuma más nutrientes. Por eso se utiliza más concentración de fertilizantes. Y los plaguicidas, pues se vuelven resistentes a las plantas, perdón, porque desde el laboratorio su estructura le permite tener más una fortaleza para que de alguna manera entonces las semillas no se vean modificadas.
Pero aquí hay otra parte. El fertilizante llama a la plaga, que esa es otra cosa que no se socializa a nivel de cultivos y a la población. ¿Por qué digo que el fertilizante llama a la plaga? Resulta que una planta necesita, por ejemplo, 20% de potasio, pero el fertilizante lo trae en un 40%. ¿Qué quiere decir? Que en la planta ya hay un excedente de 20% adicional. Como hay un 20% adicional en toda la estructura del cultivo, en cada una de las plantas, entonces cuando va pasando de alguna manera por ahí, por vía aérea o lo que sea, la plaga, pues identifica que tiene una concentración de algo adicional esa planta que le gusta. Entonces lo que hace la plaga es consumir esa planta. Por eso digo que el fertilizante llama a la plaga de acuerdo a la sobreproducción o la cantidad de componente químico fertilizante que pueda tener en su estructura. Ya después entonces el campesino pues totalmente descontento va a la casa agrícola a decir, vea, primero va por la semilla, después va por el fertilizante y después como ese fertilizante es quien llamó la plaga, entonces va nuevamente el campesino a la casa agrícola a solicitar un componente químico que en este caso para ellos es un veneno, para nosotros puede ser un plaguicida, herbicida, insecticida, en fin. Pero en la realidad eso es dinero para el campesino que tiene que salir de su bolsillo. Entonces ahí tenemos un problema mayúsculo. Todo se le denomina paquete tecnológico. ¿Qué es un paquete tecnológico? Que un gran laboratorio vende la semilla, de ahí vende el fertilizante, de ahí vende el plaguicida y de ahí vende la maquinaria cuando ya necesiten cosechar y demás. Entonces mire que el paquete tecnológico es significativo, es mayúsculo, son 4 componentes. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día en la mayoría de los productos. Pero todos son cancerígenos. Fertilizante y plaguicidas, ¿por qué razón? Porque siendo componentes químicos que no registra el organismo, que no son, digámoslo así, aceptados por el organismo, que no es reconocido por el organismo, pues el organismo va a decir, ¿qué es esta vaina del fertilizante que no lo conozco? ¿Qué es este componente químico que ha llegado a mi cuerpo? Entonces se convierte en un quiste o en un cáncer o en un tumor que de alguna manera aglutina ese componente químico y se convierte en una protuberancia, un elemento externo que lo que hace el cuerpo humano es aglutinarlo para decir, bueno, ¿qué es esta vaina? Pero resulta que cuando nosotros consumimos un aguacate, consumimos una fruta, en fin, los componentes químicos que existen ahí son hechos de la naturaleza y llegan a nosotros, nuestro cuerpo lo recepciona, lo reconoce y no pasa nada. Pero cuando ya un producto de la naturaleza ya tiene impregnados componentes químicos raros, pues al ser consumidos, el cuerpo humano dice, bueno, ¿qué es esta vaina? Yo no logro descifrarlo. Entonces lo encapsula, no lo registra, no lo logra descodificar. Es como cuando nosotros llegamos a un computador de 2005, ¿cierto? Y resulta que yo tengo un computador 2020 y me fui con una memoria, no sé, con una información a revisarla en el computador 2005, pues no me la va a leer porque no la logra codificar. Pero si yo vengo de un computador de 2005, grabo una información y la quiero leer en un computador de 2020, pues obviamente sí, porque la puede codificar, sabe cómo hacerlo. Lo mismo en nuestro organismo, cuando consumimos componentes químicos que no hacen parte de la naturaleza o que no hacen parte de un componente orgánico que lo requieren esos componentes químicos, pues de alguna manera nuestro cuerpo humano va a decir que es esta vaina y la va a encapsular y por eso se va a convertir en un cáncer. El cuarto componente son la contaminación por componentes químicos hormonales. ¿Qué quiere decir eso? La cantidad de componentes químicos que se le adicionan a un animal para que crezca y se desarrolle lo suficientemente rápido. Antes un animal vacuno como tal crecía y se desarrollaba en un tiempo mayor de 1 año para poderse utilizar para otro tipo de actividades o para sacrificarlo. Hoy en día se puede hacer a los 9 meses, producto de los componentes químicos hormonales que se utilizan. El problema es que esto es lo que nosotros estamos consumiendo hoy en día. Son ganado transformado genéticamente para que crezca, ¿sí?
y tenga mayor masa muscular, esto es lo que nos están vendiendo a nosotros. Cuando hablamos de un mercado americano, cuando hablamos de un mercado que es de producción en masa, pues básicamente cuando es producción masiva, en grandes cantidades, como el caso de Estados Unidos, pues lo que nos van a vender a nosotros es una, digamos, una sobreproducción del material cárnico que se desarrolla en un cuerpo que es de alguna manera también anormal. Tengo un caso de una compañera de la universidad que se fue a hacer una maestría para Argentina y al poquito tiempo me decía, Duván, yo tengo bozo, ¿sí? Y mire lo que me está pasando, en los últimos meses me ha salido bozo. Y yo le decía, pero ¿qué es lo que comes entonces? Me dijo, no, pues acá lo que más se come es carne. Y yo decía, mínimo es carne hormonada. Entonces ella se puso a investigar, pues obviamente la mayoría, o sea, el componente principal de la alimentación argentina, nosotros, pues el arroz tiene que ser, digamos, infaltable. Para ellos, la carne debe estar básicamente en el desayuno o en el almuerzo o en la cena. Y tiene unas concentraciones de componentes químicos hormonales para aumentar, en este caso, masa muscular, que son también derivados de la testosterona. Por eso es que las mujeres pueden masculinizarse potencialmente por gran cantidad de consumo de carne, ¿sí? Y ese es un aspecto que hay que tener en cuenta. Entonces tenemos cerdos, curíes, conejos, todo lo que sea animal para comercializar su carne tendría componentes químicos hormonales. La contaminación electromagnética sería otro de los aspectos a revalidar, a analizar, porque la contaminación electromagnética la generada por cualquier elemento eléctrico y electrónico utilizado en un momento dado. Entonces un celular dispersa más cantidad de onda eléctrica y magnética que un computador portátil, que el computador que ustedes tienen de mesa, que el computador que en este momento ustedes tienen como computador portátil en esta mesa, en su mesa. Entonces, ¿por qué razón tiene un celular mayor carga electromagnética? Porque un celular requiere de aplicaciones que en este momento está, por ejemplo, puede tener entonces usted que haya bajado o activado un correo electrónico en el cual esté llegando toda la información. Al correo electrónico tiene un Face, tiene un WhatsApp, otra aplicación activa, tiene juegos, tiene Snapchat, tiene el TikTok, tiene una infinidad de elementos que dispersan ondas eléctricas y magnéticas. Un computador portátil, un aire acondicionado dispersará ondas eléctricas y magnéticas. Pero acá nuestro gobierno nacional y la mayoría de empresas no hablan de contaminación electromagnética, sino de contaminación a nivel de energía, ¿cierto? O sea, que el programa para el uso eficiente de la energía, que ahorremos energía, o sea, siempre se habla de ahorrar energía, pero no se habla de algo mucho más complejo que es la dispersión de ondas eléctricas y magnéticas por el funcionamiento de un aparato eléctrico o electrónico. Entonces, hoy en día el problema es que no sé de ustedes quién es mamá o papá. ¿Alguien me puede manifestar de pronto quién es mamá o papá? Yo soy la instructora. Bien, entonces mi pregunta es, ¿su bebé tiene menos de 5 años? Sí, señor, el mío sí. Sí, señor. ¿Cuánto tiene? El mío tiene 3. El mío tiene un año, 20 meses. 20 meses, un año. Erika, ¿el suyo tiene qué? ¿4 meses o 4 años? El mío tiene 3 años. Ok. Entonces mi pregunta, sinceramente, ¿usted le entrega a su hijo el celular para que juegue? No, yo no, a mí no me gusta. En mi caso no. La mayoría de mamás y papás le están entregando el celular a sus hijos ya saben inclusive manejar el celular y este celular está determinado por la Organización Mundial de la Salud, por China y por Francia
como uno de los elementos más dañinos como productos, como elementos. Es más, está catalogado el celular como un problema de salud pública en niñez. Tanto así que la organización, la Unión Europea determina que el celular para niños menores de 5 años ni lo toquen por los graves problemas neuronales, por problemas de aumento de daños a nivel cardíacos, más que todo problemas neuronales donde potencializa aspectos como problemas depresivos, cambios bipolares, una amplia variedad de enfermedades neurológicas potenciales, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que los niños menores de 5 años ni siquiera tocar el celular, pero vaya, revisen una casa donde al niño o a la niña le estén dando el almuerzo. Lo primero que va a decir mamita hermosa y papito hermoso, ¿cierto? Va a decir es, bueno, si usted se come el almuerzo, entonces puede ver YouTube. Entonces le colocan YouTube para que pueda almorzar el bebé, sabiendo que ese es un error significativo, porque cuando nosotros nos concentramos, nuestros ojos se van a un producto alimentario, nuestros ojos están viendo colores amarillos, verdes y demás, y eso hace una estimulación en nuestro organismo para que los consuma. Pero si usted está viendo YouTube y está almorzando, ¿cierto? Le están cuchareando el nené, que también es otro aspecto dañino para los bebés o para los niños de 4 o 5 años todavía estar cuchareando. A los niños no deben acostumbrarles a cucharear, sino que es una acción y una responsabilidad de ellos desde que están pequeños. Ya cuando ellos pueden de manera individual hacerlo, tienen que exigirlo que lo hagan para que se vuelvan independientes cuando estén grandes. O si no, son hijos de 40 años, de alguna manera, todavía supeditados en todos los aspectos de orden económico y afectivo a los padres, y no son totalmente independientes. Entre más independientes sean los hijos, mejor. Entonces, en ese momento, cuando están consumiendo alimento y están viendo, sus ojos están viendo YouTube, ¿cierto? Están viendo una pantalla, pues usted en realidad, el niño en realidad está consumiendo es un berraco bagazo, porque sus ojos no están en contacto directo con el alimento, y por eso es que muchas veces tienen problemas alimentarios los hijos. El olor, las características, la textura, todo ese tipo son ingredientes de elementos para que usted se concentre. Tanto así que el organismo cesa una cantidad de funciones únicamente para la parte digestiva en el momento en que usted está consumiendo los alimentos. Todas las funciones adicionales cesan, merma, y todo su organismo está concentrado para el consumo. Entonces, este tipo de elementos genera ondas eléctricas y magnéticas que son cancerígenas, por eso no se puede colocar en bolsillos. La mayoría de nuestros papás se colocan el celular en el bolsillo y está generando infartos potenciales, ¿cierto? Cuando es en el bolsillo del pantalón, entonces genera, en el caso de nosotros, bajo conteo espermático, eyaculación precoz, disfunción eréctil, problemas de infertilidad. Explico cada una de ellas. Contaminación por bajo conteo espermático. Quiere decir que una concentración de 100% de espermatozoides puede disminuirse a un 35%. Mató una población de espermatozoides el solo hecho de tener el celular en el bolsillo. La otra es eyaculación precoz. Quiere decir que cuando se tiene relaciones sexuales, de pronto, en el caso de un hombre, pues no va a resistir mucho y va a eyacular rápido, ¿cierto? En un momento de una relación. La pregunta es, el problema es, ahorita analizamos la pregunta de Ilan. La pregunta es, la capacidad de resistencia que pueda tener un hombre, y ojalá pues uno pudiera tener una capacidad de resistencia antes de la eyaculación, que ese es el propósito fundamental, pero muchas veces nuestros abuelos han tenido mayor capacidad de resistencia que la población actual, ¿sí?
y tiene que ver porque estamos supeditados al uso de este tipo de elementos en nuestros bolsillos. Otro aspecto es que tiene que ver con disfunción eréctil. Quiere decir la capacidad de tener una erección completa, ¿cierto? Si no sobrepasa los 45 grados, ¿cierto? Quiere decir que hay un problema de erección. Si tiene una erección completa, no tendría ningún problema. El problema es cuando no sobrepasa los 45 grados y esa insuficiencia la están generando también la contaminación electromagnética. Es que quita tu energía vital. Usted cuando trabaja todo un día en el computador se siente cansada, se siente cansado, pero tiene que ver porque te quita la energía vital potencialmente. ¿Qué tienes en tu casa? Tienes el televisor prendido, el computador prendido en este momento que estás estudiando, tienes la red Wi-Fi prendida, puede ser que tengas el router, ¿cierto? El módem en una esquina, pero al lado tuyo tienes el repetidor que aumenta la carga electromagnética en un ambiente determinado. Por eso mantiene uno cansado. Los instructores nos hemos estado quejando, el profesorado en sí, porque estar todo el día en un computador brindando formación es agotador. La energía, la contaminación electromagnética te quita la energía vital. ¿Y cuál es el principal problema para esto? ¿Sí? Es que la contaminación electromagnética comienza con una capacidad inmunológica baja. ¿Sí? O sea que para una cuestión de pandemia hay que manejar muy bien este manejo, hay que manejar muy bien la utilización de los computadores. Por eso es tan importante pegarse un baño después de hacer un ejercicio de trabajo en computador, abrazar un árbol, caminar por césped, para que toda esa carga electromagnética sea dispersa y hagamos nosotros el polo a tierra, y el polo a tierra debería hacerlo una varilla que está insertada básicamente en el toma corriente, ¿cierto? En el toma corriente, cuando tenemos esas paticas de 3, ¿cierto? Las 2 es de energía y la tercera es de polo a tierra. Entonces, cuando nosotros enchufamos el computador, ¿cierto? Básicamente 2 producen energía y el otro, que es el polo a tierra, que debería estar conectándose con una varilla de tal manera que llega a 7 metros bajo tierra. De tal manera que esa carga electromagnética remanente que queda en el computador o en nosotros debería ser absorbida y hacer polo a tierra y que llegue básicamente al suelo. Pero la mayoría de las casas no tienen polo a tierra, solamente tienen un enchufe de 3, ¿cierto? Pero definitivamente no hay ninguna estructura o barra como tal de hierro que genere ese polo a tierra. O sea que solamente se está haciendo un elemento ahí y colocando. He escuchado que cuando se utilizan en los senos se produce cáncer. Sí, en los senos se está potencializando cáncer mamario en hombres. O antes se hablaba de cáncer de seno. Hoy ya no se puede hablar de cáncer de seno, sino cáncer mamario, porque cáncer de seno era solamente y restricto para las mujeres, pero se está generando cáncer mamario en hombres, porque tenemos mamas atrofiadas por el solo hecho de utilizar el celular en nuestros bolsillos. Por eso el celular tiene que estar distante de nosotros. Bien, entonces ahí tenemos, muchachos, que la contaminación electromagnética, una de las poblaciones vulnerables son los niños. Entonces habíamos hablado que los niños genera un bajón inmunológico, en los adultos genera un bajón inmunológico, en todos, en nuestros abuelos genera un bajón inmunológico, el solo hecho de estar con el celular todo el día. Y en los adultos ya, por el uso cotidiano, ya puede generar cáncer linfático, cáncer en la sangre o leucemia. La mayoría de las personas que en este momento tienen leucemia es generado por torres de comunicación o por mantener en contacto directo con aparatos eléctricos y electrónicos de manera potencial, ¿sí? Entonces miren que la contaminación electromagnética para mí, Duan Quiroga, para mí está en la primera línea de las tipologías de contaminación, porque una contaminación atmosférica, como pasa en Medellín, como pasa en Bogotá, que hoy amaneció lleno de humo, ¿cierto? Una ciudad, pues es detectable a nivel visual, pero la contaminación electromagnética, ¿cómo la podemos revisar? Con nuestros ojos es invisible. O si no, del router que hay en una esquina, viene el rayo
electromagnético, entonces nos agachamos para que no pueda pasar nada, o simplemente nos esquivamos para que pueda pasar a un lado de nosotros. Es difícil, pero sí es detectable con aparatos, como lo vamos a ver mañana. La contaminación electromagnética sería la tipología de contaminación más grave que existe a nivel mundial. Y para mí la segunda sería ya la contaminación atmosférica, ¿sí? Entonces, en mujeres, en un bolsillo, que uno muchas veces encuentra aquí la plasta, pues obviamente de celular dispuesta, y hoy en día que los celulares más grandes, ¿cierto? Uno la pregunta es, oiga, ¿usted por qué se coloca ese celular ahí? Ah, para que no me lo roben. Está bien, pero el problema es de que potencialmente ubicado en una zona tan vulnerable como son los senos, puede generar tipologías de cáncer. La siguiente es la... Ah, bueno, y ahí vemos una serie de links que son de videos muy interesantes. Uno de ellos es de un... se llama adicción a las pantallas. Es un caso clínico de un niño que su mamá vive sola con su mamá, en el cual el niño pues utiliza grandes jornadas de su tiempo para poder entonces ver videos por YouTube. ¿Qué generó en el niño? Tendencias de autismo. Cuando el niño llega y se le entrega el celular y se ausenta y se pierde de este mundo, comienza a tener comportamientos autistas. Recuerden que los niños autistas son niños que no hablan, niños que mantienen alejados, niños que no tienen una interacción social. Eso es autismo. Pues resulta que el celular está generando una tipología de autismo, que es muy importante detectar. Y voy a hacer una pregunta estúpida, muchachos. Voy a hacer una pregunta que ustedes de pronto me van a abrir los ojos. Muchachos, ¿ustedes le darían marihuana a sus hijos? Obvio no. ¿Cierto? Pero si tú le estás entregando el celular está generando a nivel cerebral algo muy parecido con la marihuana, que es la producción de dopamina. Entonces, cuando un niño utiliza grandes jornadas de tiempo con el celular, aumenta la dopamina, que es la hormona del placer. Resulta que cuando ustedes tienen relaciones sexuales o se reúnen con sus amigos a departir y amigas y se ríen de la dicha, se ríen como tal, pues obviamente la producción de dopamina va a elevarse. Ustedes cuando están riéndose, cuando están llenos de carcajadas, pues la producción de dopamina es significativa. Pero cuando tienen relaciones sexuales también. O sea que la producción de dopamina es alta, ¿cierto? Pero digamos que esta es una producción de dopamina en términos normales. El problema es que un drogadicto o una persona que utiliza el celular en una jornada de tiempo significativas, el cerebro se acostumbra a tener grandes cantidades de dopamina en comparación a una dopamina sin esos tipos de aparatos eléctricos y electrónicos. O cuando la gente no consume droga psicoactiva. Entonces digamos que la concentración normal es esta. Pero cuando utilizas aparatos eléctricos o drogas psicoactivas, el cerebro se acostumbra a tener unas concentraciones altísimas de dopamina. Cuando dejas de utilizar el celular o cuando en un momento determinado le dices a un muchacho que está jugando diferentes tipos de juegos, ¿cierto? Está jugando X juego y le dice vaya a la tienda y está en su puntaje máximo, pues esa persona se va a colocar brava, se va a colocar sulfurada, le va a dar rabia, de pronto se va a ir a la tienda, pero esa persona está echando madrazos. Es porque la producción de dopamina en ese momento comienza a bajar y el cerebro le dice, parce, ojo, yo necesito grandes concentraciones de dopamina. Es lo mismo que cuando una persona está fumando y le quitas el cigarrillo, ¿cómo va a reaccionar? Pues de manera violenta y puede matar a alguien. Pues la dopamina es seria, la dopamina es complicada. Los niveles normales está bien, pero los niveles anormales altos va a generar que haya cambios bipolares, va a generar que haya conductas o tendencias suicidas. En fin, no sé si se acuerdan el año pasado de un padre de familia que iba pasando por un puente en un carro, ¿cierto? Para el vehículo,
se va hacia la parte de atrás, le quita el celular al niño, al hijo, ¿cierto? Era como un muchacho, creo yo que era de 13 años, 12 años. Se sube nuevamente porque le decomisa el celular y el niño se baja del vehículo y se tira inmediatamente, sin pensarlo, se tira del puente. En ese momento el muchacho estaba bajo no drogas psicoactivas, estaba bajo una droga de dopamina generada por el celular, ¿sí? Entonces, hay un video donde dice adicción a las pantallas, donde muestra cómo es el cerebro y cómo se activa esta porción en el cerebro. Si yo hago una incisión y se une con esta incisión, a la mitad como tal de esta parte, ¿cierto? Hay un punto que se llama circuito de recompensa cerebral. Ese punto se activa cuando tú ves, por ejemplo, en el Face que te hacen un like y ya miras y dices, tengo 50 likes en una foto. Cuando pasa eso, la producción de dopamina se eleva. Quiere decir que todas estas grandes aplicaciones tecnológicas, para que sean exitosas, necesitan la sobreproducción de dopamina. Y si no producen grandes cantidades de dopamina, pues lastimosamente no sirve. Y los grandes aplicadores tecnológicos lo saben. ¿Cómo será que en Estados Unidos hay una empresa que se llama Dopamine Lab, laboratorios de dopamina, y ellos hacen aplicaciones tecnológicas que estimulen la producción de dopamina para que sea efectiva y exitosa, obviamente, la aplicación, para todas las tipologías, para diversión, para trabajo, para todo. Es más, no sé si conozcan Silicon Valley. Silicon Valley, cuando ustedes vean el video, Silicon Valley es un pueblito de Estados Unidos que hace 30 o 40 años era un pueblo agricultor sin ninguna relevancia, digámoslo así. Hoy en día es donde está asentado Google, donde está asentado Snapchat, todas las empresas tecnológicas, y se convirtió en una ciudad tecnológica. Tanto que como todos los aplicadores viven ahí, ¿cierto? En las escuelas, colegios y universidades de Silicon Valley no hay ninguna universidad, o al menos ahorita en pandemia, que estén utilizando elementos eléctricos y electrónicos como computadores. Allá está prohibido. ¿Qué se utiliza? Todo lo que es de vieja data, ¿cierto? Desde el tablero, si hay que hacer, por ejemplo, el aparato circulatorio, ellos lo hacen en plastilina o otro tipo de materiales, pero no utilizan aparatos eléctricos y electrónicos, porque saben que la producción de dopamina es seria, complicada. Entonces tengan en cuenta, muchachos, que la contaminación electromagnética es supremamente compleja y debe ser controlada. Y ahorita que se está potencializando pues en la pandemia el uso de tecnologías virtuales, tengan en cuenta que esto, estar en contacto todos los días, está bajando nuestra capacidad inmunológica. Por eso es tan importante estar consumiendo nutrientes que eleven nuestra capacidad inmunológica, que tengamos pausas activas. Una es de nuestra corporalidad y otra pausa activa de los aparatos eléctricos y electrónicos. Quiere decir cesar su funcionamiento, desconectarlos para que no haya una carga electromagnética en un ambiente de trabajo. Para aquellas personas que utilizan televisores, router y todo ese tipo en sus habitaciones, pues es dañino, porque te están quitando la energía vital. Lo mejor en las noches es que tú apagues aparatos eléctricos y electrónicos, los desconectes y ojalá no tengas aparatos eléctricos y electrónicos en tu habitación. Esa sería la regla 1A. Contaminación atmosférica, la generada por componentes químicos. Una persona fumando genera 54 componentes químicos. Dos de los más conocidos es la nicotina, que es el componente adictivo que le colocan a un cigarrillo para que la gente se vuelva pues obviamente adictiva. Y el componente 2 es el arsénico, que son componentes químicos de veneno. Es que la mayoría de los cigarrillos en el mundo son hechos de material residual de países industrializados. O sea que toda esa cantidad de material residual que se genera, pues es encapsulado en un cigarrillo para que la gente lo fume, y de ahí pues hay una gran cantidad de material, componente químico, que de alguna manera la población está emanando, pero también respirando y generando enfermedades. Entonces la contaminación atmosférica es la contaminación de componentes químicos en la columna de aire.
Y la última de contaminación hídrica, acuérdese el paseo de olla, es que todos los productos que estamos utilizando en este momento, desde crema dental, un polvo facial, por la noche en un momento determinado, cuando ustedes se lavan la cara o en algún momento específico durante el día, pues toda esa cantidad de remanentes de residuos se van a ir por una fuente hídrica cercana y van a mezclarse todos y conformarse o mezclarse todos en un río, y ahí es donde hablamos del paseo de olla. Acuérdese de eso, que todo nuestro material residual de toda la cantidad de porquerías que estamos consumiendo en este momento van a ir a un río potencial. Entonces ahí tenemos un problema mayúsculo, complejo, ¿sí? Bueno, ya tendríamos 7 componentes. Desde el plástico, verifiquen, el 1, el 2, el 3 y el 4 hace parte de la actividad alimentaria. El 5 de pronto también cuando utilizamos hornos microondas, que desnaturalizan las características de los alimentos, quitan como la riqueza nutricional de cada uno de ellos. Pero en tanto, contaminación atmosférica e hídrica puede ser considerada secundaria o indirecta a la actividad alimentaria. Pero digamos que los 5 componentes químicos o las 5 reflexiones iniciales hacen parte de nuestra alimentación diaria, o sea que nuestra alimentación es un problema de salud pública. Y la contaminación electromagnética por sí sola es un problema de contaminación, un problema de salud pública potencial. En fin, tenemos graves problemas de salud pública en la cual nuestros gobiernos no están poniendo atención a esta problemática. ¿Qué van a hacer? Y dice, como actividad introductoria se requiere analizar los problemas ambientales y su relación con la salud humana, producto del consumo y utilización de productos en su ambiente doméstico, como es plástico, desinfectantes, aceites, frutas, verduras, cereales, tubérculos, esencias, saborizantes y condimentos, o relacionados con la actividad documental, como papel, cartón, pegamento, cinta, filmoplast, hidrogeles químicos, geles físicos, marcadores, tintas, tiza, computadores, videobin, alimentos, escáner, fotocopiadora. Y de uso personal como crema dental, desodorantes, vestimenta, ropa licrada, camisetas. Tengan en cuenta ahorita que hay una gran cantidad de usuarios y también fanáticos de los grandes equipos del mundo, en este caso, por un lado del River Plate, por el caso europeo, pues obviamente del Real Madrid, y muchas de esas firmas o de esos empresas, equipos de fútbol, contratan a empresas que elaboran sus camisetas, y muchas de esas camisetas hoy en día son hechas en plástico. Quiere decir que un plástico normal le quitan todo ese, digamos que lo cortan en tiras para después hacer tratamientos para que quede un hilo, y con eso se hacen las camisetas, por ejemplo, del Real Madrid. El problema es que como es plástico, ¿cierto? Aunque ya hoy en día es una camiseta como muy compacta, muy liviana, el problema es que usted suda y cuando se sienta, el cuerpo, la piel, va a reabsorber el sudor, pero el sudor ya viene impregnado de los componentes químicos de la camiseta. Esto lo estudiaron en toda esa semana, en esas ferias de la Semana de la Moda en París, donde pues obviamente se presentan Adidas, Nike, Reebok, todas estas grandes marcas, y lo que pasa es que Greenpeace Internacional, que es una ONG que es demasiado compleja, ¿cierto? Que es belicosa, peleadora y demás, pues hicieron este estudio y encontraron que todas las marcas del mundo perdieron el año en cuanto a componentes químicos se refieren, porque la mayoría de las prendas tenía arsénico y plomo, componentes químicos que se están absorbiendo en este caso los jugadores. Bien, para ello deberán escoger 9 productos reconocidos en el mercado nacional, cada uno de ustedes, e identificar los componentes químicos utilizados en su elaboración y de ellos comentar el efecto daño ambiental y las enfermedades potenciales por su ingesta o uso. Voy a explicarlo paso a paso. Primer paso,
selecciona un total de 9 productos potencialmente utilizables en la vida diaria, es decir, 3 productos de orden doméstico, 3 productos de uso laboral en la actividad documental y 3 productos de uso personal. En total tendríamos 9 productos. Para cada uno de esos 9 productos se identifica los componentes químicos utilizados para su preparación. Como decíamos, el plástico tiene difenol A, talato, sinonilfenol. O sea, ya tendríamos 3 componentes químicos por ahí si es en un producto como el plástico. Tercero, relaciona o explica cada uno de los componentes químicos, cuál es el efecto o daño ambiental que genera hacia el agua, hacia el aire, al suelo y la flora. Muchos de esos productos, como le decía con relación al plástico, se me olvidó, es que muchos de los productos plásticos son tirados a fuentes hídricas. ¿Qué se ha podido identificar en los animales? Que también hay feminización masculina en peces, en anfibios, en reptiles, en mamíferos. Entonces tenemos en cuenta de que también la población faunística se está viendo modificada o alterada por esos componentes químicos. Siguiente, relaciona o explica de cada uno de los componentes químicos de los 9 productos qué enfermedades potenciales genera el ser humano. Realiza un excelente trabajo de consulta por escrito, mano digital, preséntalo según el orden sugerido y adjunta el escaneado o por toma fotográfica al correo electrónico dudaquiroga@micena.edu.com. Con los 9 productos escogidos descubrirás que en tu vida diaria y laboral es necesario la potencialización de productos ecológicos y cesar el uso de convencionales no saludables. Entonces, ese es el ejercicio que ustedes tienen que desarrollar a partir de este momento para que puedan entonces tener todas las herramientas técnicas para que puedan desarrollar un excelente trabajo. ¿Preguntas, muchachos, hasta el momento? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Y hasta cuándo hay plazo para entregar la actividad de instructor? Hasta antes de la formación de mañana, así sea un minuto antes de la formación. Instructor, qué pena. ¿A qué horas envía usted la grabación? Apenas termine, cuando Google Meet me envíe la grabación correspondiente, entonces ahí aprovecharé para enviársela y replicársela a ustedes. Pero para eso necesito el correo electrónico de todos. Creo que la instructora me envió un documento donde creo que ahí van a estar consignados todo el listado. Si no, estoy revisando, parece que no. Vamos a ver. Si alguna de ustedes tiene ese documento, le pido que por favor me ayude porque la idea es mañana enviarles a ustedes el link correspondiente para que podamos acceder y enviarles la información. No me lo entregó la instructora. Me entregó fue un listado, pero no me está entregando el listado con correos electrónicos. ¿Qué hacemos ahí al respecto? ¿Quién los tiene? Me envía un correo electrónico donde ya estén todos los correos. La vocera tiene una compilación de todos los correos para enviarles material documental ahorita, el de apoyo y la socializar a ustedes. Y mañana también adicional de la siguiente actividad y así sucesivamente. Muchachos. Instructor, pues voy a buscar a ver si de pronto encuentro esa carpeta, pero pues todos esos datos se recopilaron y se entregaron a los instructores de la formación. Nosotros Sí, nos pero quedamos- no, aquí en este momento estoy revisando y la instructora no me envió listados de correos electrónicos. Entonces, por eso les pido el favor que ustedes me ayuden y me colaboren al respecto porque pues la idea es enviarle la información y que tengamos contacto directo con las actividades. Y, por ejemplo, no sé cómo va a ser bravo verano Juliet Estefanía para poder tener la sesión sincrónica. Por eso necesito yo enviarles el correo electrónico, pero si no lo tengo, pues fácil, yo lo hago desde el LMS Territorium, pero yo puedo enviarles y automáticamente, no tengo los listados, pero
La aplicación lo que hace es enviarle a cada uno de ustedes, pero si no, todavía no estoy de alguna manera en el MS territorio, entonces, ¿cómo podría enviarles a ustedes la información? Instructor, y si se hace un grupo de WhatsApp y se envían todos los correos. También, lo que pasa es que es mucho mejor tener una evidencia de que hemos tenido el LMS y los correos electrónicos del MICENA para poder de alguna manera socializar la información, que esa es como lo que nos están recomendando ahorita. Instructor, sería dejarle los correos a Elkin por el chat Sí, para que se los mande todo a usted. por favor, sí, si alguno de ustedes se están colocando y cerciórense, ¿no? De que lo escriban muy bien y de ahí pues obviamente lograr. Hay personas que no asistieron el día de hoy, entonces por favor, sí les pido que si tienen alguna persona, una compañera, un compañero que no asistió en el día de hoy, pero tienen su correo electrónico, por favor escríbanlo también. Mejor que eso sobre y no que falte. Bien. Bueno, voy a cesar la presentación en este momentico. Si ustedes quieren tomar un pantallazo, una fotografía o lo que sea, aprovechen en este momento que estoy colocando ahí, pues obviamente la presentación, porque la voy a retirar para tener más espacio en pantalla y poder tomar unos registros fotográficos, unos pantallazos de ustedes, como una evidencia de que estuviera en la sesión de hoy. Entonces, por favor, hagan el pantallazo, tomen la foto. Bueno. Miren que les dejo adicionalmente unos ejemplos, unos links adicionales para que encuentren pues cómo podríamos hacer la consulta. Yo les presenté, por ejemplo, son como dos ejemplos resumidos, ejemplo número 1 y ejemplo número 2, y hay unos videos adicionales para que tengan en cuenta cómo hacer el trabajo. La idea es que sea muy descriptiva y trabaje muy bien en esa parte. Instructor, qué pena, ¿será que usted me podría hacer un favor de facilitarme el nombre de la competencia? Es que no alcancé a copiarlo hace un rato. Bien, ya la voy a colocar. La voy a colocar de nuevo. Sería el nombre de la competencia, aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Y ahorita les coloco los resultados de aprendizaje que compartimos con salud ocupacional, que son 4, que son los que ustedes tienen que verificar que estén totalmente calificados 1 o 2 semanas después de haber terminado la transversal. Aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente. Y estos serían los resultados de aprendizaje. Interpretar los problemas ambientales, efectuar las acciones para la prevención y control de la problemática ambiental, verificar las condiciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo acorde con los lineamientos establecidos para el área de desempeño laboral y reportar las condiciones y actos que afecten la protección del medio ambiente y la salud y seguridad en el trabajo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contexto organizacional y social. Y no se les olvide el número telefónico y correo electrónico para que se comuniquen conmigo. Bien, voy a dejar de compartir entonces. ¿Alguna pregunta, Sebastián, de tu aprendiz?
Ya le estoy preguntando, profe, permítame, por favor. Ok, para el resto también, si existen preguntas, inquietudes con todo lo que hemos visto, miren que es un tema muy interesante y chévere, muchachos, porque con esto nos va a permitir que comprendamos la realidad de los productos que estamos consumiendo todos los días. Y muchos creemos que son totalmente sanos, y no es sano ni inocuo. Son sanos son productos que generan daño. No sé si ustedes van a escoger alguno de ustedes la Coca-Cola. La Coca-Cola tiene ácido fosfórico. Ahí es cuando ustedes dicen, ah, mire el tornillo como se le quitó el óxido tan fácil. Tiene un ácido. Imaginen entonces ese ácido que hace en nuestras tripas, como dicen nuestras abuelas. ¿Mm? Tiene gas carbónico, que es el que genera el poder adictivo. Cuando ustedes llegan y ven una propaganda de Coca-Cola con las burbujitas, usted dice, cierto, qué delicia, qué rico, le hace tragar saliva, ¿cierto? Eh, María Alejandra, que la vi que estaba también tragando como saliva, dijo, uy, sí, qué rico. Entonces, imagínense, si todos tenemos en este momento esa sensación, es porque nuestro cerebro ya conoce el poder adictivo de la Coca-Cola. Y es más, en los años 70, 60, si no estoy mal, pues tenía una gran cantidad de coca, ¿cierto? Por eso es que se llamaba Coca-Cola. Hoy en día dicen que no, ya no tiene Coca-Cola, pero dudo mucho, ya no tiene coca, pero dudo mucho que le hayan quitado este componente porque tiene un poder adictivo significativo para toda la comunidad mundial. Tanto así que Europa y parte de los estados, algunos estados de los Estados Unidos, ya han prohibido la Coca-Cola. ¿Qué dice Andrea Caterín? Que por ahí yo veo que está como comentando algo. Que es que a mi hermana le gusta mucho la gaseosa, entonces yo le digo que eso es nocivo para la salud, que no tome eso, tome mejor bebidas, no sé, diferentes de fruta y eso. Totalmente. Si ustedes, es más, hagan el ejercicio. Dentro de los productos revisen. Pero resulta que estoy hablando de más o menos 10 componentes químicos que tiene la gaseosa. Solamente he hablado, medio mencionado 2. Imagínense todo lo que pueden hacer en... Ahora otra cosa, la gaseosa light, ¿cierto? La cero. Miren los componentes químicos que tiene. Y esa vaina de que no es, que es muy sana para nosotros porque no tiene azúcar, no creo que sea del todo realidad. En fin, hasta que lleguemos a los productos, hay 3 productos a nivel laboral que me gustaría que ustedes lo analizaran. Yo no sé cuáles son los componentes químicos que utilizan para la restauración de un documento, para la desinfección como tal de un documento, eh, todo lo que son guantes, tapabocas, en fin, lo que ustedes utilizan en un ambiente de documental laboral, pues es necesario que ustedes obviamente lo tengan en cuenta. Bien. Bueno, Sebastián, entonces al fin alguna preguntita. No, profe, Gustavo me dice que no. Hasta el momento ninguna. Ok, bien, bien, bien. Listo, muchachos. Entonces voy a pedirles el favor a los demás que no tienen la cámara activa, por favor, que en este momentico coloquen la cámara activa para tomarles un registro que me va a servir a mí como una evidencia de trabajo, porque ahorita pues no la están pidiendo. O si algo surge, pues aquí tengamos la evidencia de que estuvimos trabajando, ¿sí? Por una auditoría o algo así, que pase. Entonces, aquí tengo la fotografía de que con el grupo de ustedes estuvimos trabajando, ¿no? Un momento, muchachos.
Listo, perfecto. Al menos ahí tenemos 3 fotografías ya dispuestas. Bien, ¿preguntas adicionales, muchachos? ¿Ninguna? Entonces les voy a dejar para que trabajen. Ya saben lo que tienen que hacer. Y voy a enviarles ahorita, conjuntamente con el video de la sesión sincrónica, para las personas que no han asistido, pues básicamente les voy a enviar las diapositivas o el documento de apoyo que ustedes visualizaron el día de hoy conmigo, o que socialicen el día de hoy. Bueno, veo que no hay preguntas, entonces los dejo para que trabajen. Instructor, voy a recolectar los correos electrónicos y se los voy a enviar por correo electrónico a usted, en un formato Word. Perfecto, te lo agradezco en el alma, muy amable, muchas gracias. Y así pues podría colgarles a ustedes y enviarles información de apoyo. Vale, profe, muchas gracias. El link de la asistencia, no sé cómo lo están trabajando ustedes o qué están haciendo, pero bueno, yo ya llamé a asistencia al inicio, quiero corroborar, voy a corroborar de pronto de las personas que están acá. Parece que todos asistieron. A ver, muestre, me escribieron algo, no alcancé a leer. Voy a leer mejor. La instructora dijo que en el mismo link donde lo estamos haciendo. No sé qué link están haciendo ustedes, muchachos. Desconozco ello. Instructores para la asistencia, que la instructora dijo Sí. que en el mismo link donde lo estamos haciendo, pero con la competencia de usted. No sé de qué link me están hablando ustedes, no tengo información. No, instructores el link de la asistencia que estamos llenando con la instructora Claudia todos los días. Ok, perfecto. Listo. Instructor, yo tengo una pregunta. Señora. ¿La actividad necesariamente se debe entregar en formato escaneado o se puede en PDF? Ah, no, es que uno escanea y puede generar 2 formatos de una escaneada. El formato PDF o el formato foto. Como quieran ustedes hacerlo y como más se les facilite. Si hay algunas personas que están trabajando, me imagino, en WhatsApp, entonces pueden hacer la actividad a mano y poderla enviar por una foto si es que las limitancias y los problemas y los inconvenientes de conectividad lo ameritan. Pero si ustedes lo hacen en Word, en PowerPoint, lo hacen en cualquier... Por mí no hay ningún problema. Lo importante es un documento donde muestre la actividad. Bueno, Ana Michelle, ¿y qué pasó hoy con el uniforme? Es que hoy la ve y no me alcanzó a secar. La ve a mediodía, entonces no pude. A las 11 la ve. Bueno, ok. Comprendido. Las demás compañeras de ríen, ¿sí ven cómo la hacen quedar tan mal? ¿Ah? Ahí mismo la compañera dijo, la ve, y todo el resto de compañeras se pusieron a reírse. ¿Sí? ¿Cómo la hacen quedar tan mal? Vea, hasta ella se ríe. Bueno, la echaron al agua, pero bueno, está bien. Bueno, muchachos, entonces, muy buena presentación del trabajo, muy buena consulta y se me olvidaba decir, ¿no? Reporten cuál es su fuente, ¿no? Porque muchas veces hacen trabajos y no reportan la fuente de dónde entregaron como tal o dónde obtuvieron la información. ¿Listo, muchachos? Entonces, quedo pendiente, Eric, de Elkin, perdón. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos mañana para analizar todo esto. Apenas lleguemos, vamos a socializar todo este ejercicio. Muchas gracias, que tenga buen día. Gracias. Espero que hayan aprendido y que les haya Gracias. gustado esta primera sesión introductoria. Gracias, instructor.
Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao. Chao, chao.